vamos a estudiar las funciones racionales, por lo menos algunos tipos sencillos de funciones racionales. Antes de nada os recuerdo que función racional quiere decir una función que está compuesta por una división. Razón, ratio, de latín, ¿no?, que da nuestra razón, siempre quiere decir cociente, división, A partido por B. La ratio, la proporción, ¿no? Así que cuando os digan racional, os digan ratio, os digan proporción, siempre hay que pensar en la división, en el cociente A partido B, ¿vale? Y en general, en los números racionales, ¿qué problema tenemos siempre en estos números y ahora después en las funciones? Pues tenemos problemas con los denominadores cuando son cero. Esta observación es importantísima porque es la clave para poder representar bien estas funciones y entenderlas, sobre todo entender cómo son, qué puntos singulares tienen, etc. El punto o los puntos donde se anulen los denominadores. ¿De acuerdo? Ya sabemos que los números racionales, la división por cero no existe, está, digamos, entre comillas, prohibida, nunca se puede ir por cero, y que eso para las matemáticas va a dar mucho juego a la hora de entender estas funciones, ¿vale? Bueno, os recuerdo que en el vídeo 3 hemos visto las funciones elementales primeras, que eran las polinómicas, sobre todo rectas y parábolas, y las hemos representado con su pendiente para las rectas, con el vértice para las parábolas, etc. Y que ahora las funciones racionales, pues digamos que son como el segundo tipo de funciones elementales. Para otro momento dejaremos las trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Bueno, pues entonces yo voy a considerar las funciones de proporcionalidad inversa como primer caso. Proporcionalidad inversa. Bueno, esto todo el mundo sabe que la proporcionalidad en matemáticas, en aritmética en particular, se suele considerar o bien directa o bien inversa. O bien directa o bien indirecta, me da igual cómo se llame. Por ejemplo, de proporción directa es el caso de que yo me compro 3 manzanas, si me compro 6, pues me vale el doble, la proporción es directa. ¿Cuál es el típico caso de proporción inversa? Tengo 3 obreros trabajando y tardan 2 días. El doble de obreros tardarán la mitad de días, ¿no? Bueno, pues estas situaciones de proporcionalidad inversa se pueden representar con funciones, y las funciones van a ser precisamente las que vamos a escribir como k partido por x, ¿vale? Donde la k es un número real cualquiera. Se entiende distinto de cero, claro, porque si no sería la función 0 y eso es una recta, ¿no? Entonces, estas funciones, como veis, son una división y puede pasar dos cosas, ¿no? Bueno, ya podemos que la k no es 0 para no considerar el caso 0, porque es que si k es 0, sencillamente es que tenemos la función 0, ¿no? Así que esta no nos interesa. Fijaros que, como hemos dicho antes también como en las polinómicas, ¿no?, en el vídeo anterior, puede pasar que el dominio no sean todos los reales. En los polinómicos sí que eran todos los reales, pero aquí ¿qué pasa? El 0. Tenemos el problema de la división por 0. Entonces aquí el dominio en esta de proporcionalidad inversa k partido por x, el dominio son todos los reales, pero tengo que extirpar el 0, porque cuando x vale 0 no existe. Insisto otra vez, no me importa ser pesado. ¿De acuerdo? Pero curiosamente también el dominio es igual que la imagen. En este caso la imagen también va en todos los puntos salvo el 0. ¿Vale? Y ahora lo vamos a representar y se va a ver bien. Estas son continuas en todos los puntos del dominio, es decir, en todos los puntos salvo en el 0, que tiene una discontinuidad además de salto infinito. Y bueno, pues no son periódicas, sí que pueden ser simétricas, estas son simétricas, de hecho son simetría impar, ¿vale? Tiene simetría impar. Y bueno, pues poco más que decir. No corta los ejes, ¿no? Esta no corta los ejes. Las polinómicas sí que cortan a los ejes, por lo menos al eje y, siempre. Pero esta no corta al eje x ni al eje y tampoco. No corta los ejes, ¿vale? Las k partido por x no cortan a los ejes, son simetría impar, el dominio y recorrido son iguales, y es los reales menos el 0, y tiene la discontinuidad precisamente en el 0.
Bien, pues entonces vamos a considerar los dos casos, que K es positiva o que K es negativa. No puede pasar más cosas, porque hemos dicho que no es 0 y es un número real, así que o bien es positivo o bien es negativo. Vamos a considerar, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, 2 partido por x, ¿vale? Donde la K es positiva es 2. Y aquí vamos a considerar, pues por poner uno negativo, menos 3 partido por x. Bien. Vamos a representar nuestros ejes, lo primero, y cómo van a ser estas funciones. Fijaros, estas son en lo que en matemáticas se llaman hipérbolas, ¿no? Ya dijimos en el vídeo anterior que las polinómicas de grado 2 son parábolas. Aquí tenemos otro tipo de cónica, que es una hipérbola, ¿vale? Aquí tenemos nuestros ejes y lo voy a pintar con otro color. Fijaros, yo voy a coger algún punto de la tabla. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Pues que esto vale 2 entre 1, o sea 2. Pasa por este punto. ¿Qué pasa cuando el x vale menos 1? Que esto se va al menos 2. Fijaros que como es simétrica impar, todo lo que pase aquí arriba va a pasar aquí abajo. Por la simetría impar, ¿no? Bueno, pues no me enrollo más, podéis coger más puntos de la tabla. ¿Qué va a pasar? Vamos a simplemente a pensar una cosa. ¿Qué pasa cuando x se hace muy grande? Pues por ejemplo 10, 20, 30, 1 millón. Pues que 2 partido por 1 millón es un número muy muy pequeño. Siempre es positivo, es cierto. Por ejemplo, 2 partido por 1 millón es 0,0000, etcétera, hasta que llegues al 2. Tantos ceros como ceros tenga el denominador, precisamente. O sea, es un número positivo, pero muy pequeño. Es decir, se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Y qué pasa cuando la x es muy pequeñita? Es decir, se aproxima a 0 por la derecha. Vamos a poner 0,1, 0,2 o 0,001. Tú cuando divides por un número muy cerca de 0, esto se te dispara hacia infinito. ¿Vale? Hacer la prueba. 2 partido de 0,01. Esto es 200. ¿Vale? Por la ley de la oreja o calcularlo con calculadora, me da igual. Es decir, tiene la particularidad esto que pasa por este punto y a partir de aquí esto empieza a bajar cada vez más cerca del 0 sin tocar nunca al eje, ¿vale? Y lo mismo por aquí, no puede tocar al 0 porque en el 0 no existe. Hemos dicho que este punto estaba prohibido, estaba fuera del dominio, lo hemos quitado. Bueno, pues resulta que esta función, por todas esas razones, hace una cosa parecida a estas, que cada vez se acerca más al eje, ¿vale? Pero sin tocar. Eso es lo que se llama asíntota horizontal, que la función se acerca pero no toca. Y por aquí, algo parecido, se acerca pero no toca. Por la simetría va a pasar lo mismo aquí. Esta se va a ir para acá, hacia el eje sin tocar, y esta se va a aproximar. Esta rama, digamos, de la parábola se va a aproximar también al eje X, pero nunca va a tocar. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas, en general, la forma va a ser muy parecida. Cambiará un poco la curvatura dependiendo de la K, si es más grande o más pequeña, pero siempre que la K sea positiva, vamos a tener esta forma. ¿De acuerdo? Simetría impar y este dibujo y el corte radical en el 0. ¿Vale? Y como veis, no corta los ejes, ya lo hemos dicho antes. Muy bien, ¿y qué pasa entonces para las de K negativo? Bueno, pues para cuando K es negativo, voy a coger algún punto. ¿Qué pasa cuando X vale 1, por ejemplo? Pues menos 3 entre 1, menos 3, así que me voy para abajo. Y como es simétrica impar, pues cuando vale 1, perdón, menos 1, pues esto valdrá 3, ¿no? Entonces, fijaros, hacéis la misma operación que antes, el mismo razonamiento, no lo voy a repetir porque no quiero ser pesado. Esto se va acercando al 0 por abajo, ¿no? Son números negativos, pero cada vez más cerca del 0. Y por aquí nos vamos a ir también, como antes, aproximándonos al eje Y, que es lo que se llama asíntota vertical, pero sin tocar, ¿vale? Se aproxima cada vez más, pero no toca. Y como es simétrica, pues lo mismo va a pasar por aquí. Es decir, nos vamos a aproximar a este eje, simétrica impar, y por aquí nos vamos aproximando al eje X igual, o sea, Y igual a 0, o sea, el eje X, ¿no? Y esto pasa cuando la K es negativa. Fijaros que esta la curvatura es un poco distinta porque el número, el 3 y el 2, pues bueno, el 3 es un poco mayor, pues porque eso pasa por el 1
menos 3, un número está un poco más alejado y aquí pasa por el 1, 2. Pero bueno, la forma es la misma. Y lo único que está desplazada esta, en vez de estar en este cuadrante primero y tercero, pues esta está en el segundo y cuarto cuadrantes. Y con estas hemos hecho todas las demás, porque basta con poner cualquier otro número, coger algún punto de la gráfica y hacer esta representación. A continuación, y por casi el mismo precio, vamos a hacer las funciones que vamos a llamar ya más genéricamente racionales. Bueno, aunque antes también las hemos llamado así. Es decir, vamos a ampliar un poco el espectro. Antes las hemos llamado de proporcionalidad inversa. Ahora vamos a generalizar un poco y vamos ya propiamente a las que podemos llamar funciones racionales, ¿vale? Es decir, las funciones racionales. Las funciones que se puede escribir como cociente de dos polinomios. Vale, aquí vamos a considerar las de tipo más sencillo primero, que son las de k partido por x menos a más b. Fijaros que esta estructura es muy parecida a la de anterior, lo único que va a haber un desplazamiento, nada más que eso, lo demás va a ser igual. Fijaros, por lógica, ¿cuál va a ser el desplazamiento que va a haber aquí? Pues que ahora esta función no va a existir ¿dónde? Es decir, ¿cuál es el punto que vamos a tener que quitar del dominio? Antes era el 0, pero ahora es el a, fijaros. Porque cuando x valga a menos a, 0. Y dividir por 0 está prohibido, así que la asíntota vertical la va a tener cuando x valga a. ¿Vale? Y esta b lo que nos va a indicar es el desplazamiento en el eje y. ¿Vale? Si la b es positiva, pues habrá que como que subir con la escalera la parábola, pero la hipérbola, o bajarla si es negativa. Vamos a verlo con un par de ejemplos y así esto quedará más claro. Vamos a verlo con dos ejemplos y se entenderá muy bien. Ejemplo primero. Igual a menos 1 partido de x más 2 y luego aquí más 2. ¿Vale? Bien. Entonces el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? Pues todos los reales, pero tengo que quitar el menos 2, porque menos 2 más 2, 0. Cojo esto igual a 0 y la x me sale menos 2. ¿Vale? Entonces, yo puedo... Ahora el recorrido es casi igual, pero varía un poquito, por eso no lo digo todavía. Fijaros, en el menos 2, aquí vamos a tener la asíntota vertical, ¿vale? Lo que antes era el eje y ahora va a ser esta recta, ¿no? Y este 2 lo que me dice es que yo voy a desplazar 2 unidades hacia arriba la hipérbola, ¿no? O sea, por aquí tengo desplazada subida 2 unidades más 2 la hipérbola. Y entonces dependiendo de la k, vale, esto ahora es lo mismo que antes, el dibujo que hemos hecho antes para los ejes lo voy a hacer para estas dos líneas discontinuas, para estas dos, lo mismo. Si la k es positiva, vamos a tener aquí esto, ¿no? O sea, acercándose a esta y a esta recta respectivamente, y por aquí lo mismo, ¿vale? O sea, tiene una simetría ahora, pero con respecto a este eje, ¿vale? Digamos con respecto a este punto, si se quiere, simetría central con respecto a este punto, ¿vale? O sea que este punto tiene un simétrico aquí, este punto tiene un simétrico aquí, etcétera, ¿vale? Pero no es lo que se llama propiamente simetría impar, ¿vale? Porque ahora está desplazado. Pero sí que es una simetría central con respecto a este punto, ¿no? Pues es lo mismo, si la k es positiva, ¿vale? Es lo mismo que hemos hecho antes desplazado de esta manera. Y si la k es negativa, pues lo mismo, pero lo voy a poner por aquí. Si la k es negativa, pues sencillamente va a estar desplazado, ¿vale? Por aquí lo voy a poner con verde. Esto es cuando la k sería negativa, ¿vale? Pero la estructura, el razonamiento es exactamente lo mismo que antes, desplazando los ejes, digamos, entre comillas, lo desplazan los ejes, ¿no? Y una cosa, el recorrido, fijaos que también son todos los reales, vamos a poner la roja, ¿no? La de referencia, la k positiva, pero no pasa por el 2, o sea, por el b. Es decir, que el recorrido ahora, la imagen, van a ser todos los reales menos el punto b, donde esté el b, ¿vale? Y aquí he puesto, si os dais cuenta, el punto menos a, ¿no? Pero bueno.
Por lo demás es igual. Si alguien quiere pintar exactamente la función que he dicho antes, pues vamos a pintarla, ¿vale? Para que quede todavía más claro por si hay alguien que tiene dudas. Hemos dicho menos 1x más 2, ¿no? Bien, vamos a representarla exactamente esta, ¿vale? Hemos dicho que la asíntota la tiene en el menos 2, que también cuando b vale 2 tenemos aquí la asíntota horizontal, y ahora fijaros que la k vale menos 1, ¿vale? Vamos a concretar para este caso. Entonces si la k vale menos 1, pues ya sabemos que va a estar aquí y aquí, ¿no? Venga, vamos entonces a coger una tabla de valores que nos sirva un poco, bueno, pues para ir apoyándonos, ¿no? A ver, puedo coger todos los puntos salvo el menos 2, ¿eh? Porque ya hemos dicho que el menos 2 ahí está la asíntota. Voy a coger el 0, siempre el 0 es bueno. Si se puede, pues se coge. Fijaros, 1 partido de 0 más 2, es decir, 1 menos 1 medio, más 2 es menos 1,5. Voy a coger ahora, pues no sé, vamos a coger el menos 1. Menos 1 más 2 es menos 1, menos 1 entre menos 1, 1. 1 más 2, 3. Vale, y ahora voy a coger pues un número que está a la izquierda, el menos 3. A la izquierda me refiero de este punto, ¿eh? Porque el menos 1 y el 0 están a la derecha, como es evidente, ¿no? Bueno, pues cuando x vale menos 3, fijaros, menos 3 más 2 es menos 1. Menos 1 entre menos 1, 1. Más 2 también me da 3. Perdón, que hemos cometido un error porque hemos dicho aquí antes, a ver, menos 1 más 2 es más 1. Entonces menos 1 más 2, 1, ¿vale? Que nos hemos colado. Vale, a ver, entonces venga, vamos a representar menos estos puntos por el 0, 1 medio, menos 1,5, más o menos por aquí. Por el menos 1, 1, pues más o menos por aquí, ¿no? Otro fallo que he tenido, esto es un más, más 1,5, porque esto es, claro, esto es menos 0,5 más 2 más 1,5, perdonad, no podría ser aquí, tendría que estar aquí, claro. Bien, entonces yo más o menos con esto, como sé la forma, sé que va a hacer una cosa así, y sé que por aquí se va a ir aproximando al eje, bueno, al eje en este caso, al b igual a 2, sin tocar, y por aquí lo mismo, ¿vale? Y por la simetría con respecto a este punto, pues bueno, teniendo que pasar por el menos 3, 3, etc. Bueno, pues podemos dibujar una cosa parecida a estas, ¿vale? Bueno, y como ejercicio os dejo que hagáis, pues por ejemplo, alguna función más, como pueda ser 3 partido de x menos 2 más 2, ¿no? Ahora fijaos que la k es positiva, así que va a estar aquí y aquí, que ahora el a va a estar en el 2, bueno, etcétera. Lo hacéis vosotros para practicar, porque si no se practica no se aprende nada, ¿vale? En matemáticas, hasta que una cosa no se hace, no se aprende. Hay que escribirla, hay que hacerla, es como tocar la guitarra. Si no se toca la guitarra, por muchos vídeos de YouTube que veas, no vas a aprender. Bueno, y también vamos a poner que representes la 1 partido por x, la menos 4 partido por x. Vamos a poner en el apartado C, ya que estamos, a una parábola, dos apartados de parábolas, 2x cuadrado más 4x menos 4 y otra que sea menos x cuadrado. Bueno, esto como ejercicio de repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Y ya sí que por último el D, hallar la recta que pasa por P igual a 1, 0, Q, 2, 6. ¿Vale? Hacer la recta, sacar la M, la N, etcétera, como hemos visto en el vídeo 2.